Creed en sus profetas. Martes 12 de noviembre 2024, Hechos 16. Timoteo acompaña a Pablo. Llegó a Derbe y Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Él era de buen testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Cuando pasaban por las ciudades, les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las observaran. Así las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número aumentaba cada día. Pablo pasa a Macedonia. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas, y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Zarpamos pues de Troas y fuimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia. Pasamos algunos días en aquella ciudad. La conversión de Lidia. Y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizadas, nos rogó diciendo: «Ya que han juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense», y nos obligó a hacerlo. Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Aconteció que, mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación». Hacía esto por muchos días, y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en el mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Al presentarlos ante los magistrados dijeron: «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos». Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos, y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia, y mandaron azotarles con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel, y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Conversión del carcelero de Filipos. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces, de repente, sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes, y él fue bautizado enseguida, con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los oficiales a decirle: «Suelta a esos hombres». El carcelero comunicó a Pablo estas palabras.
los magistrados han enviado orden de que sean puestos en libertad. Ahora pues, salgan y váyanse en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin ser condenados, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan fuera a escondidas. Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los oficiales informaron de estas palabras a los magistrados, quienes tuvieron miedo al oír que eran romanos, y fueron a ellos y les pidieron disculpas. Después de sacarlos, les rogaron que se fueran de la ciudad. Entonces, después de salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, les exhortaron y luego partieron. El deseado de todas las gentes, capítulo 75, ante Anás y Caifás. Al percibir Caifás la influencia que reinaba, apresuró el examen. Los enemigos de Jesús se hallaban muy perplejos. Estaban resueltos a obtener su condenación, pero no sabían cómo lograrla. Los miembros del concilio estaban divididos entre fariseos y saduceos. Había acerba animosidad y controversia entre ellos, y no se atrevían a tratar ciertos puntos en disputa por temor a una rencilla. Con unas pocas palabras, Jesús podría haber excitado sus prejuicios unos contra otros, y así habría apartado de sí la ira de ellos. Caifás lo sabía, y deseaba evitar que se levantase una contienda. Había bastantes testigos para probar que Cristo había denunciado a los sacerdotes y escribas, que los había llamado hipócritas y homicidas, pero este testimonio no convenía. Los saduceos habían empleado un lenguaje similar en sus agudas disputas con los fariseos, y un testimonio tal no habría tenido peso para los romanos, a quienes disgustaban las pretensiones de los fariseos. Había abundantes pruebas de que Jesús había despreciado las tradiciones de los judíos y había hablado con irreverencia de muchos de sus ritos. Pero acerca de la tradición, los fariseos y los saduceos estaban en conflicto, y estas pruebas no habrían tenido tampoco peso para los romanos. Los enemigos de Cristo no se atrevían a acusarle de violar el sábado, no fuese que un examen revelase el carácter de su obra. Si se sacaban a relucir sus milagros de curación, se frustraría el objeto mismo que tenía en vista los sacerdotes. Habían sido sobornados falsos testigos para que acusasen a Jesús de incitar a la rebelión y de procurar establecer un gobierno separado. Pero su testimonio resultaba vago y contradictorio. Bajo el examen, desmentían sus propias declaraciones. En los comienzos de su ministerio, Cristo había dicho: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». En el lenguaje figurado de la profecía, había predicho así su propia muerte y resurrección. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Los judíos habían comprendido estas palabras en un sentido literal, como si se refiriese al templo de Jerusalén. A excepción de esto, en todo lo que Jesús había dicho, nada podían hallar los sacerdotes que fuese posible emplear contra él. Repitiendo estas palabras, pero falseándolas, esperaban obtener una ventaja. Los romanos se habían dedicado a reconstruir y embellecer el templo, y se enorgullecían mucho de ello. Cualquier desprecio manifestado hacia él habría de excitar seguramente su indignación. En este terreno podían concordar los romanos y los judíos, los fariseos y los saduceos, porque todos tenían gran veneración por el templo. Acerca de este punto, se encontraron 2 testigos cuyo testimonio no era tan contradictorio como el de los demás. Uno de ellos, que había sido comprado para acusar a Jesús, declaró: «Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo». Así fueron torcidas las palabras de Cristo. Si hubiesen sido repetidas exactamente como él las dijo, no habrían servido para obtener su condena ni siquiera de parte del Sanedrín. Si Jesús hubiese sido un hombre como los demás, según aseveraban los judíos, su declaración habría indicado tan solo un espíritu irracional y jactancioso, pero no podría haberse declarado blasfemia. Aún en la forma en que las repetían los fariseos testigos, nada contenían sus palabras que los romanos pudiesen considerar como crimen digno de muerte. Pacientemente Jesús escuchaba los testimonios contradictorios. Ni una sola palabra pronunció en su defensa. Al fin, sus acusadores quedaron enredados, confundidos y enfurecidos. El proceso no adelantaba. Parecía que las maquinaciones iban a fracasar. Caifás se desesperaba. Quedaba un último recurso. Había que obligar a Cristo a condenarse a sí mismo. El sumo sacerdote se levantó del sitial del juez, con el rostro descompuesto por la pasión, e indicando claramente por su voz y su porte que, si estuviese en su poder, heriría al preso que estaba delante de él. «¿No respondes nada?», exclamó. «¿Qué testifican estos contra ti?». Jesús guardó silencio.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.